¿Alguna vez has sentido como si tú o tu entorno girara alrededor? Déjame decirte que esto se denomina vértigo, el cual puede causarte varios problemas. No debemos confundirlo con el término mareo, que se presenta ante situaciones de aturdimiento, incertidumbre y que no presenta ilusión de movimiento. Entonces, ¿cuál es la definición de vértigo? El vértigo es un síntoma. Etimológicamente proviene del latín vertere, que significa dar la vuelta, girar o revirar. Es la falsa sensación o ilusión de movimiento o movimiento distorsionado de uno. Aun cuando el movimiento es normal, las cosas giran. Siendo más específicos, el vértigo se define como la sensación ilusoria de movimiento, que podrá corresponder tanto al desplazamiento del cuerpo con respecto a los objetos, conocido como alucinación subjetiva, como de estos en relación con el cuerpo, conocido como alucinación objetiva. El vértigo se puede clasificar según su origen, por eso tenemos al vértigo de origen central, periférico y mixto. La causa más frecuente de vértigo en general y de causa periférica es el vértigo posicional paroxístico benigno. Este es un tipo de vértigo recurrente posicional que se define como la aparición de episodios bruscos de vértigo de breve duración que pueden durar menos de un minuto o menos de 30 segundos, que se acompaña de nistagmo provocado por cambios de posición y que se reproduce al adoptar la posición desencadenante. Los cambios de posición son al acostarse o levantarse de la cama, al girarse, al realizar movimientos cefálicos de ascenso, al inclinarse o al realizar movimientos cefálicos rápidos. Es la causa más común de vértigo en adultos. Supone 1/3 de todos los casos de vértigo de origen vestibular, lo que representa el 1% de la práctica del médico general. La incidencia se incrementa con la edad, llegando a afectar al 9% de los individuos mayores de 60 años y disminuye exponencialmente la incidencia por debajo de los 40 años, siendo muy raro en niños y siendo el sexo femenino el más afectado en comparación con el sexo masculino. El vértigo posicional paroxístico benigno es causado por otolitos, también llamados otoconias, que se desprenden del utrículo y entran a uno o más de los conductos semicirculares, donde son libres de moverse en la endolinfa. Estos otolitos son cristales de carbonato de calcio, que en la mayoría de los casos se desplazan al conducto posterior. Se conocen dos teorías que explicarían el mecanismo fisiopatológico. La primera es asociada a cupulolitiasis y la segunda asociada a canalolitiasis. Esta última es la que vamos a abarcar a continuación. Existe una alteración en los 3 sistemas encargados de la orientación espacial y del equilibrio. Hablamos del sistema visual oculomotor en la retina, del sistema somatosensorial que incluye el sistema musculoesquelético y del sistema vestibular. El sistema vestibular está categorizado por sus componentes centrales y periféricos. El sistema periférico está compuesto por 3 canales semicirculares, posterior, superior y lateral, y por los órganos otolíticos que son el utrículo y el sáculo. Estos últimos contienen cristales que están en constante desprendimiento, disolviéndose y reemplazándose por otros nuevos. Si se desprenden demasiados cristales a la vez y el paciente levanta la vista o se acuesta antes de que se disuelvan, pueden caer en uno de los canales semicirculares. Cuando el paciente se levanta, no caen, sino se quedan atrapados en el canal. Al tumbarse, los cristales caen por el canal, lo que provoca un giro intenso que dura unos segundos. Al levantarse, los cristales caen en otra dirección, lo que desencadena de nuevo el vértigo. Desde el punto de vista etiológico pueden ser idiopáticos, postraumático, posisquémico, que aparece semanas o meses después de que el paciente sufra una vestibulopatía periférica aguda, posquirúrgico tras la cirugía de la otoesclerosis o del implante coclear, como consecuencia de la manipulación del laberinto membranoso o por la aspiración de la endolinfa. Según el conducto semicircular afectado, el 89% de los casos se trata del conducto posterior, el 10% del conducto lateral y el 1% se trata del conducto anterior. ¿Cuál es la clínica? No se debe observar otros signos auditivos ni neurológicos, sobre todo sin cefalea.
y en la historia clínica se describe como un episodio brusco, de breve duración, de carácter recurrente y posicional. Los síntomas vertiginosos pueden despertar al paciente, pueden durar días, años o desaparecer espontáneamente. Cabe mencionar que los pacientes con migraña, con problemas cardíacos, que tienen deficiencia de vitamina D o densidad ósea disminuida, son más propensos a padecer vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno es de fácil diagnóstico, si conocemos las diferencias entre vértigo de origen central y periférico. Este vértigo posicional debe ser identificado precozmente, ya que no es una patología tan benigna en los adultos mayores con riesgo de caídas. Iniciamos con una detallada historia clínica con una breve exploración otoneurológica y un estudio audiológico, debido a que puede estar asociada a otra patología como la enfermedad de Meniere u otoesclerosis. Pero el principal método diagnóstico son las maniobras de provocación, como la maniobra de Disc-Halpine para los canales semicirculares posterior y superior, y la maniobra de giro cefálico en decúbito supino, o maniobra de McClure para el canal semicircular horizontal. El nistagmo inducido durante las maniobras es evidente y no es necesario valorar con sistemas especiales. Esta es la maniobra de evaluación de nistagmo posicional de Disc-Halpine. Paso 1. El usuario sentado en la camilla con la cabeza mirando al frente. Paso 2. Giramos la cabeza 45 grados hacia uno de los lados, en este caso hacia el derecho. Paso 3. Acostamos al usuario de tal modo que la cabeza quede colgando 20 grados por debajo del horizontal. Mantenemos esta posición al menos 30 segundos y observamos si hay presencia de nistagmo. Paso 4. Incorporamos nuevamente al usuario. Esta es la maniobra de nistagmo posicional de Roll Test. Se realiza con el usuario en decúbito supino con la cabeza flexionada en 30 grados para que el plano de los dos conductos horizontales se disponga vertical. Paso 2. Desde la posición de partida de cúbito supino se gira la cabeza unos 90 grados hacia cada lado, derecha e izquierda, siendo altamente recomendable pasar o parar por la posición de cúbito supino entre una y otra lateralización. Abordaje diagnóstico del vértigo. Primero preguntamos cuánto dura el episodio. Si dura segundos, debemos preguntar si se encuentra asociado a cambios de posición. Si nos menciona que sí, preguntar si se está desencadenado por hiperventilación. Si no está desencadenado por hiperventilación, hay que hacer la maniobra de Dix-Halt y si sale positivo es un vértigo posicional paroxístico benigno. Si no está desencadenado por hiperventilación, entonces sería una paroximia vestibular. Si no hay cambios de posición, entonces preguntar si se encuentra asociado a cambios de presión con una otoscopía neumática positiva, signo de Gennever positivo y el fenómeno de Tulio. Si no está asociado, entonces preguntar si está asociado a síntomas psiquiátricos porque su diagnóstico sería un vértigo fóbico. Si sí se encuentra asociados a cambios de presión y hay presencia de hipoacusia, entonces sería una fístula perilinfática. Y si no presenta hipoacusia, sería una dehiscencia del canal semicircular superior. Ahora, si los episodios duran horas, entonces preguntar si está asociado a hipoacusia. Si nos dice que sí y es unilateral, también si existe plenitud aural y tinnitus sería un hidrops endolinfático. Si la hipoacusia es bilateral y oscilopsia es positiva, si nos dice que sí, es un síndrome de Cohen. Si nos dice que no, es una otosífilis. Entonces, si no existe hipoacusia, hay que descartar otras causas. Ahora, si los episodios del vértigo duran entre días a semanas, primero tenemos que preguntar si es de aparición aguda o recurrente. Entonces, si es de aparición aguda y hay infección viral o respiratoria alta previa, entonces, y se encuentra acompañado de síntomas auditivos, además de eso, de parálisis facial, estamos hablando de un síndrome de Ramsay-Hunt. Y si no hay parálisis facial, es una laberintitis. Y también, si no hay síntomas auditivos, es una neuritis vestibular. Y si no hay antecedentes de infección viral previas, entonces preguntar si hay antecedente de trauma, porque el diagnóstico sería un trauma laberíntico. Ahora, si los episodios son recurrentes y la paciente está en exposición crónica a sustancias ototóxicas, entonces si nos menciona que sí, es una ototoxicidad y si nos dice que no, es un neuroma del acústico.
cuanto a tratamiento, vamos a tener en primera instancia un vértigo de tipo visual, el cual se debe, como su nombre mismo indica, por una errónea estimulación visual, por correcciones recientes en la refracción ocular o inadecuada, o también por lo que es el estrabismo. Por lo tanto, el tratamiento va a ser tratar el factor causal, es decir, el uso de lentes. También vamos a tener un vértigo propioceptivo cervical, que se produce por una estimulación de los somatoreceptores musculares, articulares y cadena simpática cervical. El tratamiento va a abarcar una parte profiláctica para prevenir lesiones cervicales, es decir, ejercicio físico moderado, evitar sobrepeso, sobrecarga muscular. Una parte rehabilitadora para reducir la contractura muscular, ejercicios de rehabilitación vestibular como podemos observar a continuación. Y una parte farmacológica como es el uso de antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia, evitando lo que es el uso de sedantes vestibulares. Y como última opción tenemos la parte quirúrgica. También vamos a tener un vértigo en la senectud, es decir, el vértigo que aparece conforme uno avanza en la edad. Este se produce por una enfermedad degenerativa vestibular, el presbivértigo, o también por la presbiastasia. Su tratamiento es multidisciplinario y abarca también lo que es el control de la sobremedicación, es decir, el uso excesivo de sedantes vestibulares. Estos pacientes por lo general, al tener múltiples comorbilidades, tienen múltiples medicaciones, por lo cual esta forma parte del tratamiento, controlar qué tipo de medicación toman estos pacientes. También tenemos un vértigo por insuficiencia vertebrovascular, es decir, por una disminución del aporte sanguíneo a través del sistema vertebrovascular. Por lo tanto, su tratamiento va a abarcar el uso de anticoagulantes, antiagregantes cuando la causa es de tipo trombótica, y también tenemos aumentar lo que es la perfusión cuando la causa son hemodinámicas, y también lo que es la cirugía vascular cuando es una estenosis del sistema vertebrovascular. También vamos a tener lo que es la enfermedad de Meniere, que es un trastorno caracterizado por ataques repetidos de vértigo, incapacitantes, náuseas, pérdida de audición intermitente y acúfenos. El tratamiento va a abarcar el uso de antivertiginosos como la betahistina, dosis de 16 miligramos cada 8 horas y ajustada según la evolución del paciente. Lo que es la cetazolamida, dosis de 250 miligramos 2 o 3 veces al día. La hidroclorotiazida, lo que es 50 miligramos al día durante un mes, con ajuste de dosis según la evolución del paciente. También se pueden emplear antagonistas de calcio, restringir lo que es la sal a menos de 2 gramos por día, evitar el uso, consumo de alcohol, lo que es nicotina, exceso de agua, utilizando lo que son corticoides por vía intratipánica en caso de vértigo persistente, y por última instancia el tratamiento quirúrgico, que puede ser conservador o destructor, siendo este último la laberintectomía. También vamos a tener lo que es la neuritis vestibular, que es un trastorno caracterizado por lo que es una crisis de vértigo brusca e intensa causada por la inflamación del nervio vestibular. El tratamiento va a abarcar terapia de soporte que evite la deshidratación, la desnutrición secundarias al cuadro, medicamentos antivertiginosos como los mencionado, la betahistina. También lo que es para recuperar la función vestibular periférica se usan los corticoides como la metilprednisolona. Y vamos a tener por última instancia el vértigo posicional paroxístico benigno, el cual es un trastorno frecuente que ocasiona breves episodios de vértigo en respuesta a cambios de posición de la cabeza, los cuales van a estimular los canales semicirculares posteriores del oído interno. Y para su maniobra vamos a usar la maniobra de Disch-Hallpike, que podemos observar a continuación. Lo que vamos a hacer es situar al paciente en la camilla y se gira la cabeza a un lado a 45 grados. Se tumba rápidamente hacia atrás hasta situarlo en decúbito supino con la cabeza colgando unos 20 grados, manteniéndolo en posición al menos 40 segundos y observando la aparición de nistagmo. Posteriormente sentamos al paciente observando la inversión del nistagmo y repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Si la maniobra es positiva, el paciente refiere sensación vertiginosa y observamos tras unos segundos de latencia un nistagmo horizontal rotatorio que desaparece en menos de 30 segundos. Posteriormente sentamos al paciente y si el nistagmo se invierte, la repetición de la prueba va a agotar lo que es el nistagmo. Aquí podemos observar cómo se realiza la maniobra y también cómo es que se movilizan lo que son los otolitos por medio de estas maniobras, generando también lo que es el nistagmo. Para lo que es el tratamiento vamos a tener que, de acuerdo a qué canal se encuentra afectado, en el caso de los canales semicirculares posteriores y anteriores tenemos las maniobras de Epley, y en caso de que sea el canal semicircular lateral tenemos la maniobra de barbacoa. En la maniobra de Epley se sitúa al paciente sentado en la camilla con la cabeza girada a 45 grados hacia el lado afectado. Se realiza un Disch-Hallpike hacia dicho lado, lo que desencadena el nistagmo, y se mantiene esta posición durante aproximadamente 2 minutos.
Seguidamente se gira la cabeza, como podemos observar en la imagen, 180 grados hacia el lado contralateral, posición que se vuelve a mantener durante 2 minutos aproximadamente. Posteriormente se gira al paciente hacia ese mismo lado, hacia el decúbito lateral y mirando hacia el suelo durante aproximadamente 2 minutos. Finalmente se incorpora lentamente al paciente hasta quedar sentado con la cabeza inclinada aproximadamente 20 grados, como se observa en la imagen. Lo que busca esta maniobra es nuevamente reposicionar dichos otolitos que están ubicados sea en el canal semicircular posterior o anterior para que vayan nuevamente a lo que es el utrículo. Aquí podemos ver una maniobra de Epley modificada que fue la anteriormente mencionada. Y aquí podemos observar lo que es el aparato vestibular, lo que es la cóclea. Tenemos lo que es el canal semicircular posterior, lo que es el canal semicircular anterior, lo que es el canal semicircular lateral, el utrículo, y aquí tenemos lo que es las otoconías. A nosotros hacer lo que es la maniobra de Epley, lo que hacemos es, estamos movilizando dichas otolitos, como podemos observar, para que vayan nuevamente hacia el utrículo. Finalmente tenemos en el caso del canal semicircular lateral la maniobra de barbacoa, la cual consiste en hacer girar al paciente, como se observa en la imagen, en decúbito supino 270 grados hacia el lado sano en pasos de 90 grados. Entonces aquí tenemos lo que es afectado el canal semicircular lateral y como se observa en la imagen tenemos ahí lo que son los otolitos y que conforme vamos girando al paciente, dichos otolitos se van movilizando nuevamente hacia lo que es el utrículo, como podemos observar aquí. Vamos girando y vamos girando cada vez 90 grados hacia un total de 270 para que dichos otolitos estén de nuevo en el utrículo, como podemos observar aquí. Ahora bien, en caso de que todo lo anteriormente mencionado falle, es decir, el vértigo persista y fracasaran las maniobras ya mencionadas, la última opción es el tratamiento quirúrgico que consiste en la oclusión del canal semicircular afectado. Y aquí tenemos un cuadro que resume qué maniobras se pueden emplear de acuerdo si se afecta el canal semicircular posterior, anterior o el lateral. Las complicaciones del vértigo en el paciente son inestabilidad postural general como consecuencia del déficit vestibular producido por crisis pasadas, así como también una remisión del vértigo. Tenemos aturdimiento y malestar prolongados de carácter discapacitante. Se conocen como mareos residuales a la triada de inestabilidad, aturdimiento, malestar prolongados y discapacitantes. Estos síntomas, sin llegar a dudas, pueden afectar negativamente la calidad de vida de los pacientes y pueden impedirles realizar sus actividades diarias. Un control postural deficiente puede contribuir a las caídas y al malestar psicológico del paciente. Etiología del vértigo. Primero tenemos las condiciones medioambientales como el mareo, consumo de determinadas sustancias como fármacos, entre ellos la gentamicina y el alcohol. Los problemas y anomalías del oído son acumulación de calcio en uno de los conductos semicirculares del oído interno, que provocan vértigo paroxístico benigno postural, infecciones bacterianas del oído interno, herpes zóster, laberintitis, que se da por la infección viral del laberinto del oído, inflamación del nervio vestibular y enfermedad de Meniere. Los problemas circulatorios como el accidente isquémico transitorio, que es una alteración transitoria de la función del cerebro causada por insuficiente irrigación a determinadas partes de este durante un periodo corto, que afecta tanto a las arterias vertebrales como vacilares. Los trastornos neurológicos, aquí tenemos ejemplos como la esclerosis múltiple, fractura de cráneo con lesión del laberinto o de su nervio, tumores del cerebro y tumores que comprimen el nervio vestibular. Ahora la clasificación del vértigo. Primero tenemos el vértigo periférico, que este es una alteración por difusión periférica vestibular o de las vías vestibulares hasta su entrada en el tronco cerebral, como podemos observar de la parte seleccionada. Parte al vértigo central, esto se da por una alteración por difusión de los núcleos vestibulares en el tronco del encéfalo que provoca enfermedades cerebrales, enfermedades sistémicas que tienen efectos sobre los órganos antes ya mencionados. Y el vértigo mixto, esto se da por alteraciones por patología en ambos niveles.
Dentro de la clasificación del vértigo periférico tenemos los endolaberínticos y aquí primero y el que más énfasis porque es más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. Este de aquí se produce básicamente por cambios de posición y es desencadenado por canalolitiasis y este es un desorden vestibular más frecuente en mujeres entre la quinta y séptima década de la vida. Los pacientes reportan episodios periódicos del vértigo que duran de 1 minuto o menos con movimientos cefálicos desencadenados. Dentro de esta misma clasificación de los endolaberínticos se encuentra la enfermedad de Meniere, laberintitis por tóxicos, laberintitis infecciosas, traumatismos laberínticos, malformaciones congénitas como el síndrome de Mondini y otra de las clasificaciones dentro del vértigo periférico tenemos los retrolaberínticos. Aquí se encuentra la neuritis vestibular, que es la afectación selectiva del contingente de las fibras vestibulares del octavo par craneal. La laberintoplegia, esta es una afectación contingente coclear y vestibular del octavo par craneal y los tumores del séptimo y del octavo par craneal. Ahora tenemos el diagnóstico. Primero la historia clínica. Una buena historia clínica precisa y un examen físico dirigido son las herramientas del diagnóstico inicial que son las más valiosas. Entonces empezaremos preguntando los síntomas descritos del paciente como mareo, vértigo, síncope, desequilibrio o síntomas inespecíficos. Las características del vértigo como si es episódico o constante, la duración, las características de aparición e intensidad. Los factores desencadenantes tenemos los movimientos de la cabeza, cambios de la posición, estímulos visuales, sonoros o cambios de presión. Los síntomas asociados tenemos tanto visuales como auditivos. Los visuales tenemos el estrabismo, diplopías, hemianopsias, estocomas, fotopsias, visión borrosa y en base a los otológicos tenemos la hiperacusia, alquiusia, tinnitus y los neurológicos como la cefalea, la neuralgia y el compromiso de los pares craneales alterados. Los antecedentes de importancia clínica tenemos que preguntar si se han desencadenado alteraciones cardiovasculares, arritmias, hipotensión, hipertensión, endocrinas y alteraciones inmunológicas. Ahora en base al examen físico tenemos el examen detallado del oído, nariz y garganta. Este incluye tanto el pabellón auricular y la región mastoidea. Primero tenemos la otoscopia y esto para descartar patologías como el síndrome de Ramsay-Hunt, cerumen impactado, otitis media aguda y crónica, también el descartar colesteatoma, patologías que pueden estar relacionadas con el origen del vértigo. La otoscopia neumática para descartar síndrome de la tercera ventana como fístula perilinfática y dehiscencia de los canales semicirculares. Ahora en base a las pruebas acumétricas tenemos la prueba de Rine. Esta de aquí, si la conducción aérea se percibe más fuerte, este sería un Rine positivo, indicando bien sea una audición normal o una pérdida de la audición neurosensorial. Si la conducción ósea se percibe más fuerte, este es un resultado de Rine negativo, que indica un elemento de conducción o una hipacusia de conducción. También tenemos la prueba de Weber. Ya, esta de aquí, la prueba de Weber va a ser normal en el paciente que refiere el sonido escuchando por igual en ambos lados. En un paciente enfermo, si el oído es defectuoso, se oye más fuerte la vibración que indica una hipoacusia conductiva. Entonces, como podemos observar aquí, una hipoacusia neurosensorial, esto va a escuchar el sonido, será percibido en el oído sano, ya que la cóclea sana da percepción localizada a su lado por mayor umbral auditivo. Y si hay una hipoacusia de conducción, el sonido será percibido en el oído enfermo porque habrá una vibración que no pasa por la cadena osicular, dando un falso efecto de ampliación en el oído enfermo. Ya, ahora tenemos el examen neurológico y muscular, que es primero tenemos un examen que realizaremos la prueba de Barani. Aquí en la prueba de Barani se evalúa la
coordinación tónico-muscular del paciente sentado. Esta debe extender los brazos al frente con los ojos cerrados y mantener esa postura. Ante la presencia de una hipofunción vestibular, ambos brazos se desviarán hacia el lado enfermo. Ahora las pruebas de movimientos oculares, marcha y función cerebral. Tenemos la prueba de Romberg. Esta prueba de Romberg es negativo cuando el evaluado no muestra desbalance ni esfuerzos para quedarse en la postura indicada, mientras que será positivo cuando éste incline o caiga de manera lateral hacia atrás o hacia el frente. La vista cumple una función activa para mantener la postura. Y como podemos observar allí en el video, que es positiva y se mueve hacia el lado. Ahora tenemos el equilibrio dinámico, que es la marcha en tandem o la maniobra de Fukuda o Unterberger. Este de aquí examina el equilibrio dinámico activo mediante la marcha estática del paciente con los brazos al frente y los ojos cerrados. Aquí valoramos la rotación del cuerpo en un eje axial. En una hipofunción laberíntica se gira hacia el lado afectado entre 45 a 60 grados. Como podemos observar, es negativa cuando la paciente marcha y se queda en su mismo lugar. Y va a ser positiva cuando gira 45 a 60 grados hacia el lado afectado.